Dios, paz de Cristo, hermanos. Estábamos teniendo dificultades técnicos con el sistema, pero ya estamos listos, hermanos. Amén. Escuchemos a nuestro hermano Alberto. Él está listo, hermanos, me da para comenzar y poder, hermanos, me da traer esa palabra, la palabra de Dios, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, me da enseguida, me da nuestro hermano Alberto con nosotros, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. En esta tarde le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar aquí en los atrios de la casa del Señor para compartir la palabra de Dios. Es un placer y un privilegio poderlos saludar por este medio. Les mando un saludo con la paz de Jesucristo y espero que se encuentren bien. Saludos a todos en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad. Le pedimos al Señor que esté con cada uno de ustedes. Un saludo y una bendición para todos los hermanos que sintonicen este canal de transmisión. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias. Quiero invitarlos en esta tarde, hermanos, sin más demora de tiempo, a reflexionar en la palabra de Dios. Quiero invitarlos para este efecto a que leamos, si es que tiene su Biblia a su alcance, la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 3, versículo 8 y versículo 9. Dice así la palabra de Dios: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero elevar una oración, hermanos, para pedir del Señor la dirección y la guianza en esta reflexión. Le invito a que me acompañe ahí donde usted se encuentre, hermano, y que la gracia de Dios nos cubra y nos sature. No hay barreras, no hay distancias, no hay separación para los que invocamos el nombre del Señor. Bendito Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre, por la vida y por la salud que nos regalas. Gracias, Señor, porque estamos en el hueco de tus manos, Señor, y sabemos que tú nos proteges y nos guardas, Señor. Y en esta situación de contingencia de salud, Señor, mundial, te quiero pedir, Señor, que tu gracia sobreabunde en el hogar de tus hijos, de aquellos que han sido lavados con tu sangre preciosa y sobre los cuales reposa la paz de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos y bendícenos, Padre, y bendice tu palabra, que sea de edificación para cada uno de los oyentes. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos amados, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de temor, pero quiero compartir con ustedes una palabra que espero traiga esperanza a su vida, a su corazón y al corazón de todo aquel que está necesitado de tener paz en estos tiempos de crisis. Y he titulado a este servicio, hermanos, a esta palabra de Dios, a esta reflexión: Dios está hablando, Dios sigue hablando. Y cada uno de nosotros debe de tener en su mente y en su corazón una idea muy clara de por qué la insistencia de parte de Dios en seguirnos hablando. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que busca el Señor? ¿De qué formas Dios nos ha hablado? Desde la creación misma del hombre y la mujer en el huerto del Edén, Dios ha hablado al hombre de muchas formas, de diferentes maneras. Y entonces surgen estas preguntas: ¿qué busca Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cuál es el propósito? Y si bien es cierto, hermanos, que en nosotros los cristianos sabemos que hay un propósito de redención, un propósito de salvación, un propósito de evitar que nosotros vayamos a un lugar de tormento y que es por la eternidad, también es importante para aquellos que aún en estos tiempos no han quebrantado su corazón delante del Señor,
es importante que se hagan una pregunta. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para que Dios nos tome en cuenta? Para que Dios piense en nosotros. ¿Quiénes somos? La Escritura dice en distintas partes, hermanos, de los salmistas declaraban una palabra y decían, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y le visites? ¿Qué es el hombre? Y esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué es el hombre? ¿Qué significa tener nosotros, hermanos, la oportunidad de poder recibir la palabra de Dios, de poder oír la bendita palabra del Señor? Y sin duda que Dios nos ha hablado de distintas maneras. Yo quiero enfocarme en 4 puntos. Los 3 primeros tienen que ver con la forma como Dios nos ha hablado. El primer punto será: Dios nos ha hablado por la creación. Y nosotros sabemos desde el principio de todas las cosas que Dios nos ha hablado por la creación. La Escritura, Génesis capítulo 1, establece que cuando Dios creó todas las cosas que en su debido momento fue formando, terminaba Dios una acción y decía: y vio Dios que era bueno. Y sucesivamente cada una de las cosas, cuando Dios terminó de hacer los cielos, la expansión, la separación de las aguas, la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, la luna, y así cada cosa puesta en su lugar, la Escritura dice: y vio Dios que era bueno. El propósito de Dios entonces, al hablarnos a través de la creación, fue darnos todas aquellas cosas que eran para nuestro bienestar, para nuestra comodidad. Y cuando hubo creado todas las cosas, entonces puso a Adán, que lo formó del polvo de la tierra, para ser administrador, para ser el hombre que manejara y que regulara todas las cosas con su debido orden. Entonces, Dios nos ha hablado a través de la creación, pero vino por ahí lo que todos sabemos, el suceso de la seducción y del engaño de la serpiente a Eva, y por consecuencia de Eva a su marido, también para provocarlo y para que finalmente probaran de aquel fruto prohibido. Y entonces, hermanos, ocurrió el inicio de todas las tragedias. El hombre fue expulsado del huerto del Edén por no haber sabido ser el administrador sabio y entendido de lo que Dios había puesto en sus manos. A lo largo de la historia, hermano, nos hemos dado ya cuenta que por esa irresponsabilidad, por esa falta de temor, el hombre cayó en pecado, y desde entonces la misma creación, así como nos habló desde el principio del amor y la misericordia de Dios, desde esa etapa, hermanos, de la creación y hasta la fecha, la misma creación nos sigue hablando de situaciones que hoy está en crisis también. La creación, la tierra, gime por una liberación. No nos extrañe, no nos sorprenda, hermanos, lo que hoy ocurre con nuestra tierra. La tierra está protestando de una manera constante, hermano, y de una manera alarmante. Oímos por doquiera, de todas partes del mundo, esas situaciones de huracanes, de terremotos. Oímos, hermanos, de situaciones que nos provocan angustia, incendios, inundaciones, contaminación de mares, de ríos, de lagos. Hay una situación en la tierra que está provocando la esterilidad de la producción propia de lo que la tierra en su principio de manera natural y orgánica generaba y producía. La misma creación entonces nos sigue hablando, hermano, y está gimiendo entonces por una situación que ya no soporta. Hoy los que trabajan la tierra tienen que alimentarla, tienen que meterle muchos químicos, muchos productos, tienen que manipular lo que en el principio Dios creó de manera ordenada y natural. Hoy ya no es así. Entonces, hermano,
nos encontramos con una situación de alteración de ecosistemas. Existen infinidad de especies, fauna marina, fauna silvestre, hermano, en peligro de extinción. La creación nos sigue hablando, pero ahora, a manera de protesta, a manera de reclamo, el hombre no ha sabido administrar lo que Dios puso en nuestras manos. La segunda manera de cómo Dios nos ha hablado y nos sigue cuestionando es que Dios ha hablado siempre a la conciencia del ser humano. Siempre le ha hablado de una manera específica, franca, directa, sin ninguna simulación, sin ninguna intención de dañarnos. Por el contrario, de decirnos las cosas claramente. A mí me sorprende mucho una expresión que el apóstol Pablo dice en la epístola a los Romanos. Es un poco largo el pasaje, pero lo voy a dar como referencia. Es Romanos capítulo 1 del verso 18 hasta el versículo 32. Y solamente voy a leer 5 versículos. Y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí vemos otra vez esa palabra, la creación. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y sigue Pablo reflexionando sobre esto, pero hay un versículo muy especial. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Quiero repetirlo otra vez, Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios no está en contra de los avances y descubrimientos de la ciencia, de la medicina, de los avances y esos bloques económicos. No está en contra de la urbanidad, no está en contra del desarrollo, de la tecnología, de los procesos educativos. No está en contra de eso Dios. De lo que está en contra Dios, o contra lo que está en contra el Señor, es que se olviden de entender y de recibir que la sabiduría, que toda gracia, que toda ciencia, que todo entendimiento viene de lo alto, dice la palabra. Contra eso es contra lo que Dios está molesto. El hombre profesa ser sabio y se olvida de Dios y se convierten en necios. La palabra necedad es una palabra asociada que está muy tomada de la mano con la obstinación. Y cuando una persona es obstinada o necia, no entiende razonamientos, no entiende absolutamente nada. Yo quiero hacer una reflexión. Cuando alguien intenta engañar, cuando una persona intenta engañar a otra, cuando una persona intenta robar a otra, cuando una persona trata de violar los derechos o el estado de pureza físico en una persona, en un anciano, en una mujer o en un niño, en una persona incluso que pretende arrebatarle la vida a otra de manera artera y violenta, ¿acaso no saben, no tienen en su conciencia el entendimiento y el conocimiento de que van a causar un daño? Por supuesto que sí. Por supuesto que saben. Pero cuando ellos están obstinados, cuando se vuelven necios, hermano, entonces no se puede hacer nada. Las personas están en un estado de no sensibilidad, de cauterización, dice la Biblia. Y cuando eso pasa, hermano, entonces
hay un serio problema, hay un verdadero problema, porque se ha perdido el respeto a Dios. Se ha perdido, hermanos, la intención de saber quién es Dios, cuál es el propósito de Dios. Todos, absolutamente todos sabemos hacer lo bueno. Sabemos qué es bueno y qué es malo. Pero nos vamos por lo malo. No nos gusta hacer mucho lo bueno, porque a veces lo bueno no trasciende. A veces lo bueno no tiene recompensa, aparentemente. Y cuando vemos que a los malos, dice Asaf, cuando vi el camino de los malos, que sus ojos se les saltaban de gordura y que vivían en lujos y que vivían en abundancia y que comían grandes manjares, dice Asaf, mis pies por poco resbalan, por poco me caigo. ¿Por qué? Porque muchos de los que hacen lo malo no son corregidos, no son castigados. Pero no se nos olvide, hermanos, algo. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, bendito sea Dios. Y cada uno de nosotros debe saber y debe entender, hermano, que Dios le sigue hablando a la conciencia del hombre. Dios sigue hablando, Dios sigue mandando mensajes, Dios sigue haciendo milagros cada día, Dios sigue tocando a la puerta de cada persona. Dios sigue tocando el corazón de cada persona. Pero cuando las personas se hacen necios, obstinados y se creen sabios en su propia sabiduría, hermano, entonces solos están alejándose de Dios, cerrando la puerta, cauterizando su corazón, blindando su corazón contra todo lo que se llama Dios, contra su palabra, contra su presencia, contra la paz de Dios. Y hay un serio problema. El problema es que Dios no va a tomarnos a la fuerza y hacernos que le adoremos. Puede hacerlo porque es nuestro creador. Pero Dios lo que demanda y lo que requiere de nosotros es adoradores voluntarios, servidores que sean espontáneos, que sean genuinos. Y cada uno de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, sabemos que esto es así. Servimos a Dios y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Eso lo dice la Escritura. Y cada uno de nosotros está consciente de eso. La tercera forma de cómo Dios sigue hablando, cómo Dios está hablando, Dios habla a través de los profetas contemporáneos. Y yo estoy hablando la palabra de Dios. Y si alguien me escucha, lo que voy a decir enseguida no es nada personal y espero que no lo tomen así. Pero cuando yo estoy hablando de los profetas contemporáneos, no estoy diciendo de aquellos hermanos o aquellas personas que se sienten grandes porque les llamen apóstoles o profetas. No es nada personal. Pero cuando yo estoy hablando de profetas contemporáneos, me estoy refiriendo a aquellos hombres y mujeres verdaderos siervos de Dios, pastores, predicadores, evangelistas, maestros, que están, hermanos, dando todo por la obra de Dios. Sí, me recuerdo una serie humorística y muchos se van a acordar. Una serie humorística que hacía aquel ya fallecido comediante Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Dos personajes, uno chaparrito y uno alto. Y el chaparrito, cuando le dice al personaje alto, le dice, oye Lucas. Y el alto le dice, dígame licenciado. Y el de acá le dice, licenciado. Y el alto dice, gracias, muchas gracias. Ese decirle licenciado en la frase humorística, hermano, nos da a entender en la personificación de ese comediante que él se siente muy bien de que le digan licenciado.
y yo no sé cuántos se sientan muy bien cuando les digan apóstol del Señor, el reverendísimo y el gran pastor, y no estoy en contra si alguien lo dice con sinceridad y no con la intención de hacer pompa en aquel otro, pues bueno, pero yo estoy hablando, hermanos, de esos hombres y mujeres que aman la iglesia, que aman la palabra, de esos predicadores, de esos evangelistas, de esos maestros que sacrifican todo y que no importa que les llamen con grandes títulos, aunque los tengan. Yo tampoco estoy en contra de la educación, ni sistemática ni teológica, por el contrario, pero me refiero a esos hombres que se han esforzado a lo largo de años por predicar la palabra. Yo he compartido en esta misma iglesia, en esta misma congregación, que no es lo más bonito ni es lo más importante lo de afuera, lo que se ve, sino lo que sostiene al edificio. No hay que ser la figura más importante y venir con la corbatita, con el moñito, y que todo mundo nos rinda pleistesía y que todo mundo nos favorezca. No, no es eso. Ni estoy en contra de eso. Ni estoy diciendo que no se haga. Yo estoy diciendo simplemente, hermanos, de aquellos hombres que han entregado su vida a la obra de Dios, que aman la obra de Dios, que aman la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios arde en ellos, que la gracia de Dios fluye en ellos, que el Espíritu de Dios, hermano, está residiendo en ellos, y lo que hablan y lo que dicen y lo que enseñan, hermano, edifica al cuerpo de Cristo. Eso es lo verdaderamente importante, eso es lo que vale la pena. Porque somos capacitados por el Espíritu de Dios, y arde en nosotros la gracia de Dios, y arde en nosotros la presencia de Dios, el poder de su sangre preciosa. Y cuando eso ocurre, hermano, entonces nos damos cuenta que Dios sigue hablando, que hay profetas, de esos profetas que se paran, hermano, en la brecha, que abren camino y que predican la palabra en tiempo y fuera de tiempo, y que la usan como está escrito para redarguir, para corregir, para instruir, para animar, para fortalecer, para motivar, para que la iglesia y el cuerpo de Jesucristo crezca, hermanos. Alguien dirá, bueno, ¿y a dónde nos lleva, hermano Alberto, con todo esto? A lo que dije al principio, al título: Dios sigue hablando. Dios sigue mostrando su gracia. Dios sigue abriendo puertas. ¿Usted cree que lo que estamos viviendo en esta contingencia que está pasando en el mundo, hermano, no tiene a la gente en zozobra? Por supuesto que sí. Por supuesto que tiene la gente en zozobra, en angustia, en temor, en miedo, en soledad. Y tenemos que entender una cosa nosotros, hermanos. Dios nos ha hablado desde la creación misma. Lo hizo con Israel en su debido momento, y lo hizo en el tiempo en que estaba próximo a nacer Jesucristo, Jesús, el Mesías, el Salvador. Dios ha hablado a través de Jesucristo. Dios nos sigue hablando a través de Jesucristo, el Salvador del mundo, el único y sabio Dios, el eterno, el invisible, el soberano, el alfa y la omega, el principio y el fin, hermano, el consejero, el príncipe de paz, el Padre fuerte. Dios nos sigue hablando, hermanos, a través de Jesucristo. A muchas personas, a muchos creyentes les cuesta aceptar, creer, recibir a Jesucristo como el único y sabio Dios, como el Salvador del mundo. Juan capítulo 1 nos habla, hermanos, de esa manifestación tan especial, tan sublime de parte de Dios. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sigue Juan en su teología hablando abundantemente de la manifestación del misterio de la encarnación de Dios en la persona de Jesús.
Y sigue hablando del verso 1 hasta el verso 14 de esa manifestación especial de Dios. Pablo en Colosenses, en el capítulo número 2, en el versículo número 9 nos dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo mismo en Efesios nos sigue hablando nosotros en el capítulo 4, verso 5, verso 6, diciéndonos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y por todos. A muchas personas, a mucho pueblo de Dios les cuesta mucho entender ese aspecto de la unicidad de Dios y de las manifestaciones de Dios como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo derramándose en el corazón de los creyentes. Pero Jesucristo es el cumplimiento, es la culminación de todas las revelaciones de Dios, de todas las manifestaciones de Dios. Es el cumplimiento, hermano, a través de los siglos vino a encarnarse en Jesús. Hoy la gente, como decía, está metida en las casas, no solamente por una cuestión técnica, por un mandato que han determinado en la gran mayoría de ciudades del mundo entero. Hoy la gente está metida en sus casas por temor. Existen distintas teorías de lo que se está viviendo a nivel mundial por esta pandemia del coronavirus. Existen distintas teorías, que si un complot de los gobiernos para desaparecer a la gente mayor de determinada edad, que si el hecho de una potencia contra otra para quitarle dominio económico, poder de comercialización, que si viene del murciélago o que si viene de no sé de dónde. Hay muchas teorías, hermanos, y la gente vive en ese miedo, en esa zozobra, en esa angustia por los miles y miles y miles que han muerto, y que sin duda por los miles que faltan por morir. Y no es que uno lo desee, sino que son cosas que ahí están. Yo no sé cómo mire usted el futuro, pero yo vuelvo a insistir en algo con lo que empecé. Dios sigue hablando. Dios sigue manifestando su gracia en medio de la angustia, en medio del temor, en medio de la zozobra, en medio de la escasez, en medio de la necesidad, porque esto está generando muchos problemas de psicosis, problemas de escasez en muchos rubros. Colapsaron a nivel mundial en cada uno de los países donde ha pegado de manera muy fuerte y alarmante esta plaga, esta epidemia, hermanos. Ha provocado colapsos económicos. No hay trabajos, y los que hay son muy mínimos. Los que vivimos en este país sabemos 26 millones de personas desempleadas que perdieron su trabajo. Ha colapsado el sistema económico. El presidente determinó ciertos apoyos económicos, pero no solamente el sistema económico colapsó, el sistema de salud ha colapsado, el sistema educativo ha colapsado, el sistema de socialización ha colapsado. Muchos sistemas están en el colapso, es decir, han caído, se han derrumbado, y va a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo que esto vuelva a generar una posición fuerte en el mundo entero, no solamente aquí. Dios sigue hablando. Son las maneras que Dios usa para que la gente entienda que Dios está buscando que el hombre vuelva su rostro a aquel que lo creó con un propósito. Decía al principio, ¿cuál es el propósito de Dios de estar hablando al hombre al paso de los siglos, al paso de las edades, en la abundancia y en la escasez? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es
como lo veíamos en la segunda epístola del apóstol Pedro. Dios no quiere que nadie perezca. Ese es el punto clave. Se nos han ido muchas personas. Han muerto 230,000 personas. Y estamos hablando de las personas que han sido afectadas o que murieron por causa del coronavirus. En el mundo entero, según una cifra más o menos aproximada, es que 3,200,000 personas fueron contagiadas o dadas positivo. Esas son las que se contabilizan. Pero las proyecciones de los que manejan estadísticas dicen que es un 60% más de lo que se tiene registrado. Así que si nosotros nos damos cuenta, hermanos, nos tiene que llenar de asombro toda esta situación. La ciencia médica, los científicos están luchando por encontrar un antídoto, una vacuna. Y déjenme decirle algo, lo van a encontrar, la van a localizar, como ha ocurrido a lo largo de todos estos 200 años, los últimos 200 años, donde hablo de la peste amarilla, de la fiebre que se inició en España y de muchas otras pandemias que han cubierto al mundo en su debido momento. Han encontrado las curas. Pero ¿cuántos más van a desaparecer? ¿Cuántos más van a perder la vida? Y no se asombren, porque después de este virus vendrán otros más. Y a lo mejor usted ya no va a estar, ni yo voy a estar. Van a estar nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Pero en su debido momento, hermano, esto va a seguir generando crisis, conflicto. Ese es el punto, y empiezo a aterrizar. Es decir, crisis siempre ha habido, enfermedades y pandemias siempre han existido, y siempre se ha encontrado una cura o un antídoto. No una cura porque ahí siguen, y cada año tenemos que vacunarnos contra la influenza, y a nuestros hijos hay que vacunarlos contra el sarampión y la rubiola y la poliomielitis y contra cualquier enfermedad. El punto, hermanos, es este: situaciones de crisis políticas, económicas, culturales, sociales, medicinales, siempre va a haber. Pero tenemos que saber algo: Dios nos está hablando. Y es el tiempo en que la gente, la humanidad, los cristianos que ahorita están metidos en sus casas, es cuando tienen que hablarle a la gente y decirle que es tiempo de regresar a los caminos de Dios. Los hermanos que se han distanciado, la gente que fue bautizada en el nombre de Jesucristo, la gente que conoció el amor de Dios, que experimentó un quebrantamiento en un templo, en un altar. Es tiempo de regresar a los caminos del Señor. Y quien no ha experimentado, hermanos, la gracia de Dios, es el tiempo de buscar el rostro de Dios. No existe un antídoto más eficaz que no sea Jesucristo. Nuestro antídoto y nuestra vacuna eterna se llama Jesucristo. ¿Qué espera la gente? ¿Qué espera la humanidad? El mejor antídoto contra todas las cosas se llama Jesucristo. Todos nos vamos a morir un día. Todos nos vamos a morir un día. Pero los hijos de Dios tenemos la esperanza de que así como un día resucitó el Señor Jesucristo, un día también al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Así que nosotros, hermanos, tenemos en nuestras manos, en nuestras bocas, en nuestras rodillas, hermanos, la oportunidad de compartir el mensaje. Dios sigue hablando. Dios sigue tocando a la puerta de los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños. Dios sigue hablando y seguirá haciéndolo. Es tiempo de volver a Dios. Aquel que ha malgastado su riqueza, su fortuna espiritual o física o aún material, monetaria, en aventuras y lejos del camino del Señor, es el tiempo de volver.
Es el tiempo como el hijo pródigo de volver en sí, de reaccionar, de recobrar la conciencia, hermanos, y de volver al camino de Dios. ¿Cuánta gente más se va a perder? ¿Sabe qué es lo más triste? No que mueran, porque un día nos vamos a morir. Que están muriendo sin Jesucristo. Eso es lo más triste. Si nosotros morimos por coronavirus o por dengue o por fiebre del valle o por alguna otra situación, pues sin duda alguna sí nos va a doler, vamos a padecer, y si es un infarto, pues ok, a lo mejor duele o no duele, no lo sabemos, pero no tendríamos la preocupación de los que están muriendo sin Cristo, porque cuando nosotros muramos, hermano, creemos que nos vamos a ir con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde está. Entonces, hermanos, Dios sigue hablando. Dios sigue tratando con nosotros. ¿Por qué no inclina su rostro? ¿Por qué no hace una oración, hermanos, de arrepentimiento y de reencuentro con el Señor? Seguramente usted conoce a alguien que ha sido contagiado o portador del coronavirus. Seguramente usted conoce a alguien que pasó una situación, no lo sé, un infarto y que hoy está por ahí. ¿Por qué no comparte la palabra? ¿Por qué no orar por ellos? ¿Por qué no orar por los que están lejos? ¿Por qué no orar por aquellos que sufren y que padecen? Si me acompaña, hagamos esta oración y pidámosle al Señor que esté con nosotros y con toda esa gente, porque Dios sigue hablando. Dios nos sigue tocando a la puerta de nuestro corazón. Bendito Señor Jesús. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque eres bueno y porque hoy estamos aquí. Muchos de los que hoy están mirando, Señor, esta transmisión y este video, yo sé que en sus hogares, Padre, tienen las fuerzas suficientes para levantar sus manos o para doblar sus rodillas y bendecir tu nombre. Muchos no pueden hacerlo por imposibilidad física, Señor, o simple y sencillamente porque ya no están. Pero yo te pido, Señor Jesús, que hoy hables al corazón de cada uno de mis hermanos, de los que escuchan este video, de los que escuchan esta transmisión, que tú te muestres, que tú les hables, Señor, a través de la creación, a través, Señor Jesucristo, de los profetas, a través, Señor Jesucristo, de todas esas maneras de tu amor y de tu gracia, Señor, a través de tu amoroso y eterno sacrificio en la cruz del Calvario, que cada uno pueda entender, Señor, que tenemos la oportunidad. Sigues hablando, Dios está hablando, Dios me está hablando, Dios te está hablando a ti. Hoy te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que bendigas tu palabra, Señor, que glorifiques tu nombre, que le des a este mundo, Señor Jesús, esa paz y esa tranquilidad que está necesitando, y que a los que están trabajando, Señor, en esa ciencia médica, también les dé sabiduría, Señor, y que reconozcan, Señor, que por tu gracia es que ellos van a poder encontrar la solución a esta pandemia. Cuida de tu pueblo y cuida de los que escuchan y cuida de nuestros familiares cercanos y lejanos, Señor, de nuestros hermanos en la fe. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Que tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, esté fresca, Señor, en nuestra vida, de manera que el ángel de la mortandad pase de largo, Señor, y seamos resguardados y protegidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Cuídese y esperemos en el Señor que pronto nos podamos ver y saludar. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Ese fue nuestro hermano Alberto. Y en esta tarde, hermanos, ¿verdad? Tenemos unos anuncios que queremos dar, hermanos. Amén. Acuérdense que tenemos, hermanos, ¿verdad? Un programa para esta semana. Ya está en su pantalla, hermanos. Amén.
tenemos este programa. Mañana, como ven su pantalla, los domingos y los martes estamos en ayuno y oración a las 6 de la mañana por Facebook Live, por YouTube Live. Estamos, hermanos, ¿verdad?, en vivo. Conéctese por medio de Facebook. Se puede conectar, hermano, ¿verdad?, de una manera especial y ahí orar, ahí en su recámara. Allí, hermanos, en su sala, puede, hermanos, ¿verdad?, orar al Señor, ¿verdad? Tenemos ahí en su pantalla los puntos que vamos a tocar, hermanos, este próximo domingo a las 6 de la mañana, hermanos, ¿verdad? Es un horario hermoso donde podemos, hermanos, comenzar la mañana, ¿verdad?, en oración, conectados con el Señor. 10 minutos cada punto, hermanos, es un total de 6 puntos que vamos a estar orando, hermanos, ¿verdad? Y unas, hermanos, ¿verdad?, a esa oración, ese ayuno que es va a ser de mucha bendición para su vida, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Una, su familia, jóvenes, ¿verdad?, adolescentes. Y también, hermanos, ¿verdad?, tenemos el día de mañana, hermanos, ¿verdad?, también en su programa, ahí puede ver que el día de mañana también, hermanos, ¿verdad?, tenemos le hemos llamado noche familiar, hermanos, ¿verdad? Tenemos una noche familiar a donde, hermanos, ¿verdad?, le pedimos que se una como familia, ¿verdad? Usted como padre, como madre, hermanos, ¿verdad?, como sacerdote de su casa, de su hogar, hermanos, ¿verdad?, haga un estudio bíblico en su casa, reúna a sus hijos, ¿verdad? Si están pequeños, reúnalos, hermanos, ¿verdad?, a su nivel de ellos, hermanos, ¿verdad? Haga un estudio y que, hermanos, se gocen de esa forma. Y hermanos, ¿verdad?, y si viene un familiar esas horas, ¿verdad?, no cancele, hermanos, ¿verdad?, el estudio, más bien invítelo, dígale, mire, tenemos un estudio, ¿verdad?, tenemos un programa que estamos siguiendo, que es de bendición, y nos hemos unido a ese programa, y hoy tenemos un estudio bíblico. ¿Por qué no te sientas? ¿Por qué no ¿verdad?, haces parte de nosotros? Y comparta ese estudio, hermanos, ¿verdad? Quizás Dios lo está enviando a ese familiar o a ese amigo. Así que, hermanos, ¿verdad? Un estudio que Dios ponga en su corazón, hermanos. Quizás un personaje favorito de usted, David y Goliat, o Sansón y Dalila, hermanos, ¿verdad? O algo en particular que usted ve que sus hijos necesitan, su familia necesita, algo que usted ha estado mirando que es necesario hablarles a su familia personal, hermanos, ¿verdad? Sus hijos, sus hijas. Hágalo, hermanos, amén, gloria al Señor. Conéctese, hermanos, me da enseguida. Puede, hermanos, me da hacer una oración por ellos también, hermanos. Dios le ha dado poder, autoridad, como esposa, como esposo, hermanos, me da como sacerdote de su casa. Dios le ha dado autoridad para poner manos, hermanos, me da para poder, hermanos, me da así, hermanos, me da conectarse. Y abrazarse, hermanos, me da agarrarse de la mano y orar, hermanos. Es bonito orar, hermanos, me da en familia. Y hermanos, me da de esa manera, hermanos, fructificar una familia poderosa en el Señor, una familia llena de Dios. También, hermanos, me da ya después enseguida, último, ya que oraron, ya que estudiaron la palabra de Dios, ya que oraron, ¿por qué no mirar una película, hermanos, de bendición? Una película cristiana, hermanos. Hay películas que han salido que son de mucha bendición, que son cristianas, tienen un mensaje positivo, tienen un mensaje, hermanos, ¿verdad?, que realmente dan, hermanos, ¿verdad?, esperanza, dan, hermanos, ¿verdad?, un mensaje de bendición. Así que, hermanos, ¿verdad?, únase, hermanos, ¿verdad?, si puede tomar fotos, si puede mandarnos a nosotros, hermanos, sería una bendición para poderlos compartir, hermanos, ¿verdad?, sería una bendición grande, así para compartirlo y poder, hermanos, ¿verdad?, mirar cómo las familias se han unido a este plan, hermanos, ¿verdad? Así que unas, hermanos, ¿verdad?, ponga unas palomitas a último, hermanos, ¿verdad?, gloria al Señor, reúna a sus hijos y a último, ¿por qué no mirar una película cristiana con un mensaje positivo? Quizás La Pasión de Cristo. Hay muchas películas que, hermanos, ¿verdad?, han salido estos últimos años que tienen, hermanos, un mensaje de bendición, hermanos, ¿verdad? Amén, un mensaje poderoso. Así que, hermanos, ¿verdad?, esta noche familiar yo sé que va a ser de bendición este sábado que viene. Y yo le invito a que se una, hermanos, amén, a ese servicio, perdón, ese estudio, esa oración familiar,
hermanos, ¿verdad? A ese evento que estamos teniendo en cada casa, hermanos. Y también no se le olvide nuestro servicio en línea el domingo, hermanos. Estamos teniendo nuestros servicios en línea, hermanos, ¿verdad? Como ven ahí en su pantalla, el domingo a las 3 de la tarde continuamos con nuestro servicio en línea. Ojalá que ya muy pronto, hermanos, ¿verdad? Podemos ver que ya muy pronto, hermanos, vamos a poder reunirnos, ¿verdad? Ahí en la iglesia, hermanos, me da primero Dios, muy pronto vamos a poder reunirnos y vamos a poder, hermanos, me da abrazarnos y estar juntos. Pero por el momento seguimos con nuestro servicio en línea, hermanos, amén. A las 3 de la tarde, hermanos, me da, nos conectamos en vivo. Y hermanos, me da también, hermanos, me da lo siguiente, hermanos, me da hermanos, me da el viernes pasado, hermanos, me da tuvimos, hermanos, me da dificultades con el sistema de ofrendas y diezmos, hermanos, me da, pero ya está trabajando, ya está ahora sí, hermanos, me da trabajando el sistema, me da, nos hablaron algunos hermanos que, me da, no estaba funcionando el sistema. Y pudimos, hermanos, me da componer eso. Y ahora sí, hermanos, me da puede hacerlo, ya sea por mensaje de texto o bajando también la aplicación, hermanos, de la iglesia por medio de Church Center. Puede bajarla también la aplicación y puede ver también, hermanos, me da todo. Puede unirse a un grupo de amistad. Hay mucha información ahí en la aplicación de la iglesia. Puede unirse, hermanos, me da ahí a una reunión de amistad, hermanos, que estamos teniendo nuestras células, puede reunirse ahí. También, hermanos, puede unirse a un estudio de bautismo. También ahí puede usted, hermanos, de esa forma también, hermanos, me da unirse a una clase de bautismo. Hay información ahí. También, hermanos, me da consejería matrimonial. Puede usted inscribirse ahí y podemos darle una cita luego, hermanos. Yo sé que a veces el servicio termina y a veces es difícil, hermanos, me da hablarnos de esa forma, hermanos, amén. Y a veces hay cosas que hacer, los hermanos se van rápido, pero, hermanos, me da de esa forma usted puede, hermanos, me da escribirse para todo eso, clases de bautismo, abrir una célula en su hogar, o también, hermanos, me da consejería matrimonial. Todo eso está abierto. Y también lo cuarto, también, hermanos, hemos abierto es discipulado, hermanos, amén, clases de ministeriales, hermanos, clases ministeriales, clases de discipulado, ¿verdad? Vamos a estarla abriendo también, hermanos, ¿verdad? Y por la aplicación de Church Center, ahí puede usted bajar la app, la aplicación de la iglesia, y de esa forma puede también, hermanos, ¿verdad?, mirar todo eso. Así que, hermanos, me da muchas gracias, hermanos, me da por su generosidad. Gracias por todo, hermanos, me da lo que han podido aportar. Me da algunos hermanos, nos preguntan, hermanos, y se siguen pagando los biles. Sí, siguen pagando los biles, hermanos, me da. Qué bueno fuera que no, hermanos, me da, pero seguimos pagando, hermanos, me da. Ahí, hermanos, el lugar que estamos, hermanos, me da, se lo seguimos pagando. Así que, hermanos, muchas gracias por todos los que están dando, hermanos, sus ofrendas, sus diezmos. Dios les pague, Dios les multiplique, hermanos, me da en grande manera, hermanos, amén, gloria al Señor. Así que, hermanos, me da, no se lo olvide, hermanos, me da el programa de la semana, el programa, hermanos, de bendición, y esperamos, hermanos, me da que se estén gozando en el Señor. Así que, hermanos, me da, yo les invito a que, hermanos, me da, continúen adelante, compartan, hermanos, muy importante compartir estos videos, compártanlos, hermanos, me da, es importante que nos compartamos. Es una forma también como podemos evangelizar a aquellos que nos siguen, aquellos que son amigos, hermanos, por YouTube, por Facebook, por lo que sea, por Twitter, hermanos, me da, comparta este video de esperanza, este video que trae un mensaje de bendición, un mensaje positivo. Compártanlo, hermanos, ¿verdad? Que alcance a alguien, hermanos. De esta manera estamos predicando en todo el mundo. De esta manera, hermanos, estamos predicando en todo el mundo. Así que, hermanos, ¿verdad? Hasta luego. Reciban saludos de mi familia, mi esposa, hermanos, ¿verdad? Y nos vamos a conectar una vez más. Acuérdense que, hermanos, ¿verdad?, nos vamos a conectar hermanos, ¿verdad?, el día domingo, hermanos. Vamos a estar conectando, hermanos, el día domingo.
nos vamos a estar conectando en vivo, hermanos, y en directo, hermanos, a las 6 de la mañana. Así que, hermanos, por medio de YouTube o Facebook, vamos a estar en vivo, hermanos, ¿verdad? Y ahora sí, hermanos, vamos a estar en vivo. Y únase, hermanos, amén. Hágale un like, escribe un comentario que ya se unió. Vamos a estar saliendo unos 5 minutos antes, 10 minutos antes, hermanos, me da para que así los hermanos se puedan ir conectando, hermanos, amén. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos, amén. Estamos, hermanos, en victoria y siga, hermanos, verdad, adelante, confiando en el Señor, hermanos, verdad, y guardando también las precauciones que, hermanos, verdad, debemos de guardar, hermanos, verdad. Gloria al Señor, precauciones higiénicas y todo eso, hermanos. Así que Dios les bendiga y hasta luego, hermanos, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y, hermanos, amén, hermanos, hasta el domingo a las 6 de la mañana. Amén, hermanos. Dios los guarde.